Así. Bueno, acá hay una semblanza de todo lo que es la introducción histórica, los generadores sobre magnitudes radiométricas, magnitudes simétricas, relaciones entre magnitudes. Este tema es el más, que tiene mayor trascendencia para que ustedes tengan idea de cómo se maneja esto. Aquí hay un poco de historia, no hay necesidad de repetirlo porque eso lo pueden encontrar en cualquier texto. Toda la historia sobre el año 2007. Saben ustedes que todas las normas, todo lo relacionado a las normas, cuando ustedes ya lleguen al campo de trabajo, ustedes tienen que estarse basando en las normas del ICRP. El ICRP es un órgano regulador que tiene directamente vínculo con el OIEA, o el Organismo Internacional de Energía Atómica. Entonces, el ICRP es una institución que tiene vínculo directo a nivel mundial. Entonces ellos, por ejemplo, han revisado y han analizado todos los accidentes que había, los accidentes nucleares y los accidentes radiológicos, y ellos han sacado normas como relación a eso. Y al mismo tiempo han sacado normativas relacionadas a qué? A la protección radiológica. ¿Qué es lo que más importa? Es proteger al individuo frente a todo tipo de radiaciones. Puede ser desde el punto de vista, digamos, con fuentes selladas o fuentes abiertas. Fuentes selladas, ustedes saben, fuentes selladas estamos hablando de quiénes, de la fuente de cobalto, de la fuente de cesio. Fuentes abiertas, iodo 231, cesio 130, iridio 92, también fuente sellada, perdón. El otro es, no me acuerdo en este momento, pero son pocas las fuentes abiertas. El tecnesio molibdeno. Ahora ustedes ya deben saber para qué se usa cada uno de ellos. ¿Cuál es? Cuando hay una contaminación, con iodo 231, no es que yo voy a ir a agarrar una escoba y voy a limpiar, no es así. Hay todo un proceso para hacer esta descontaminación, porque estamos hablando de fuente abierta. Si fuera fuente sellada, no hay problema, pero lo recogemos en la fuente y lo guardamos, porque está sellada. En el laboratorio de física, ustedes habrán llegado a conocer las fuentes selladas por las que trabajan, fuentes selladas que tienen una actividad de microcuries que están dentro de las normativas, dentro del rango, que no hacen ningún efecto al individuo, lo pueden manipular, lo pueden trabajar. ¿Sí? Sin embargo, ustedes habrán visto también al mismo tiempo que están inmersos, están guardados en cápsulas de plomo. ¿Sí? Entonces, es lo que vamos a tratar de relacionar estos temas rápidamente. Bien, magnitud, eso ya lo conocen ustedes. Magnitud es todo aquello susceptible a ser medido, ¿correcto? Acá nos dan una semblanza. Cualquier característica o propiedad de un cuerpo que puede ser medido. Ese se llama magnitud. Medida es el nombre que se le da básicamente. Es la evaluación concreta de la magnitud. O sea, ¿qué significa eso? Ustedes lo han hecho en física 1. Si yo quiero medir algo, completa esta distancia, ¿con qué lo mido? Con un elemento patrón que se llama metro, ¿de acuerdo? Es un estándar secundario. ¿Por qué se llama estándar secundario? Porque el estándar primario se supone que está en Sevres de París. Nosotros usamos los estándares secundarios, pero tienen que estar calibrados. Ustedes cuando han ingresado a un laboratorio habrán observado de que todos los instrumentos antes de comenzar tienen que estar calibrados. Es como sucede también en el campo de la radiación. Todos los equipos relacionados con radiaciones tienen que estar totalmente calibrados. ¿Cuál es el objetivo? Proteger aquí, proteger al individuo, no solamente a nosotros, sino también al público y al mismo paciente. Ustedes saben que hay un término ALAR. ¿Alguien sabe qué significa ALAR? El uso de las radiaciones hasta donde sea razonablemente posible, el uso. Ese término ALAR ustedes lo van a usar en cualquier momento. Es una palabra muy interesante que viene de la simbología
si no hago ese estudio, ¿qué va a pasar con el individuo? El señor Jorge, su celular, por favor. ¿Qué va a pasar con el individuo? Lo puede afectar, como han visto ustedes en las primeras exposiciones que hemos hecho, ustedes habrán visto cómo se afecta a la persona. Pase. Entonces, tienen ustedes sistema internacional, el MKS, longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura luminosa y luego intensidad luminosa, por ejemplo, cantidad. Miren ustedes, son ¿cuántas unidades? 7 unidades. Primigeniamente solamente se conocían, ¿cuáles se conocían? Longitud, masa y tiempo. El resto no existía. Luego, ¿por qué aparece, por ejemplo, corriente eléctrica? ¿Ustedes saben por qué aparece? Porque todos los cuerpos, sin excepción, están en estado neutro, de donde están los elementos positivo y negativo. ¿Cuándo aparecen? Por flotación, por contacto o por inducción, eso también lo saben. Cuando ustedes se peinan, por ejemplo, va a aparecer una corriente estática, ¿sí o no? O están frente al televisor, también igualito, el televisor le baja el cabello. Es corriente estática que se produce, que se debe a qué, y desde ahí nace precisamente como sistema internacional aparece la corriente eléctrica. La temperatura, ni hablar, pues Kelvin. El hombre desde que nació, desde que apareció en la superficie de la Tierra, siempre estaba frente al calor, a la temperatura. No sabía cómo medirla, cómo concepcionarla y aparece como consecuencia la temperatura que es el Kelvin. La luminiscencia, ni hablar, pues. Desde que nacemos hasta que morimos, nosotros siempre estamos propensos a lo que es una radiación, que es el Sol. El Sol produce 3 tipos de radiación. ¿Cuáles son? Ondas electromagnéticas, la que es la luz visible. ¿Qué más? Ondas infrarrojo, el calor, y ondas ultravioletas. Entonces, y la cantidad de sustancias, todos sabemos. ¿Por qué estamos hablando del mol? Que está vinculado estrictamente con quién? Con el número de Avogadro. Por eso que sabemos cuánto es un elemento más denso que otro. Si no, no tendríamos opción a conocer la densidad de los materiales. Sistema de unidades, esto es una semblanza inicial, porque esto todos ustedes ya lo conocen, pero es a veces bueno repetirlo. Bien, ahora vamos a entrar directamente a lo que es la radiación. Radiometría. ¿Qué se entiende como radiometría? Dice magnitudes asociadas a un campo de radiación, fluencia y flujo de energía y de partículas de energía radiante. ¿Qué significa? Cuando nosotros hablamos de energía radiante, la concepción es simple. Todo lo que está vinculado con radiaciones está directamente vinculado con energía. Por eso, pónganse en su cabeza, porque la energía es la base de la radiación. Porque cuando yo encuentro un tumor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer la concepción para destruir el tumor? ¿Qué cosa le voy a hacer? Le voy a inducir energía. Porque las células malignas tienen una característica muy peculiar, que son altamente, producen mitosis muy violenta. ¿Qué significa mitosis? ¿Qué es mitosis? ¿Qué es el mitosis? ¿Cómo? Multiplicación, ¿de quién? De las células. Por ejemplo, nosotros cuando somos jóvenes todavía podemos, constantemente estamos botando las células de nuestra superficie del cuerpo, ¿correcto? Ya, pero cuando vamos envejeciendo eso ya no se produce ese fenómeno. Entonces se va arrugando la cara, se va arrugando el cuerpo. Y cuando uno es joven, esa mitosis es violenta, constante. Las células malignas tienen una concepción más violenta todavía. ¿Qué hacemos? Lo irradiamos. ¿Qué le estamos haciendo? Irradiando, le estamos entregando energía. ¿Para qué? Para destruir las células, utilizando esa propuesta de que son violentos en la reproducción de nuestra palabra. Dice magnitud asociada a un campo de radiación, fluencia o flujo de energía. ¿Qué significa flujo de energía? Hablemos de mega electronvolts, ¿correcto? Función del tiempo y es un flujo de radiación. Función del tiempo. Muchas veces eso también se le conoce como tasa. Cuando hablamos de tasa, ya estamos hablando de qué? Estamos hablando de tiempo. Hablamos allá de fluencia o flujo de energía de las partículas de energía radiante. Ahora bien, si nosotros ya conocemos los alfa, los beta y los gamma, ¿cuál es el que más usa en el campo que van a trabajar ustedes?
problema de cáncer, por ejemplo, o células malignas, en otras palabras. Ahora, yo he hecho muchas veces la pregunta, ¿qué diferencia hay con radioterapia y quimioterapia? Sustancias químicas. Quimioterapia, precisamente lo que dice nuestro compañero, es por efecto de sustancias químicas que voy a destruir a las células malignas. Y la radioterapia, lo que estamos hablando, es el depósito de energía. ¿Y cuál es la concepción? Ya sabemos tres concepciones: efecto fotoeléctrico, efecto Compton y creación de pares. Son los tres fenómenos básicos que aparecen como consecuencia para la radiación. Dentro de eso está incluido, ¿qué cosa más? El efecto Bernstein, para producir, ¿qué cosa? Radiación beta. Entonces, por eso tienen ustedes en los papers, está todo. ¿Sí? ¿Qué más sigue? Coeficiente de interacción. Magnitudes asociadas a la interacción de la radiación con la materia. Coeficiente de atenuación máximo lineal, sección de equilibrio. Entonces, ¿qué cosa sucede ahí? Sucede que yo tengo que analizar y estudiar el coeficiente de absorción máximo que tiene una célula, cualquiera, que no necesariamente una célula maligna. Puedo comenzar con una célula normal y corriente, hago su estudio y luego lo llevo al camino del análisis de una sustancia. ¿Qué sustancia? Maligna, ¿correcto? Entonces tengo que saber su sección eficaz. ¿Por qué? Porque tengo que conocer cuánto de radiación puede absorber, cuánto de energía va a ser necesario. Por eso estamos hablando de sección eficaz y estamos hablando de atenuación máxima. Al mismo tiempo va a haber atenuación. Ustedes saben, bueno, vamos a hacer la semblanza, ¿no? Yo tengo calor acá, ¿de acuerdo? Un Q, y aquí tengo otro Q, y aquí al medio tengo un material, a través del cual va a atravesar el Q. Este Q se supone que es mayor que cuando atraviesa el material es Q menor, ¿de acuerdo? Pero ¿qué cosa ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha hecho? Se ha atenuado precisamente. Ha habido absorción y atenuación al mismo tiempo. Por el espesor del material ha habido atenuación. Y el mismo espesor del material que hemos hecho, ¿qué hemos dicho? ¿De qué hemos dicho? Absorción. Por eso estamos hablando de ese ejemplo. El ejemplo es muy sencillo. A mí se me ocurre, por ejemplo, esto, ¿verdad? Ahí está. Entonces acá va a venir un Q1, va a atravesar acá y va a pasar un Q2. ¿Sí? ¿Qué cosa hay acá? Espesor, ¿no? X. ¿Qué cosa más hay? Mare. Miren ustedes. Entonces este Q1 va a ser mayor que el Q2. Es obvio. Porque ¿qué cosa va a pasar acá? Va a ser atenuado y absorbido al mismo tiempo. Eso mismo sucede con la radiación. Por eso nos están diciendo a mí, bien claro, coeficiente de atenuación máximo, porque hay masa en el cual está trabajando. Es obvio, aquí también hay masa, el área. Y luego dice sección eficaz. Bien, dosimetría, magnitudes relacionadas con la medida de la energía absorbida y su distribución derivan de dos anteriores: dosis absorbida, Kerman, y el famoso LED. ¿Qué cosa es el LED? Ya lo sabemos todos. ¿Qué cosa era? A ver, ¿quién se acuerda? Transmisión lineal, transferencia lineal de energía. Radioactividad, magnitud asociada con el campo de radiación producido por determinadas sustancias. Bueno, ya también lo conocemos. Radioprotección. ¿Qué cosa significa radioprotección? Protegerme frente a ese problema. Justo la vez pasada conversaba con los jóvenes de física que están llevando también conmigo, pero están llevando el curso específico
llevan ustedes, pero ella, como son del 10º ciclo, ya manejan muchas cosas, como ya manejan programas. El programa Monte Carlo es un programa muy interesante que posiblemente ustedes lo van a conocer más adelante, cuando lleguen a la final de la carrera. El programa Monte Carlo no solamente es así, como se hablaron, dentro de eso hay subrutinas, que me va a llevar al estudio, por ejemplo, de las radiaciones de cobalto, de cesio, puedo hacer curva de isodosis. ¿Qué es una curva de isodosis? Yo tengo la fuente y puedo calcular la dosis que va a producir a su alrededor, y eso se llama curva de isodosis. ¿Sí? En un tumor tengo que hacer ese estudio. ¿Cuánto de dosis voy a producir cuando empiezo a trabajar en el tumor? ¿Cuánto de dosis va a producirse alrededor de la persona? Porque si no le puede hacer efecto a lo que está a su alrededor, a los órganos que están a su alrededor. Si nos vamos a un equipo de rayos X, cualquiera, ustedes conocen muchos equipos de rayos X, van a un laboratorio, van a un hospital, equipo de rayos X, perfecto. Pero previamente, al construir el edificio y al colocar el equipo, se hace un análisis que se llama curva de isodosis, para ver cuánto de dosis voy a calcular fuera del ambiente, dentro del ambiente. Se supone que cuando estoy dentro del ambiente la cosa es más peligrosa, ¿sí? Porque puedo irradiarme innecesariamente. Entonces, dentro del ambiente, inclusive para el operador, existe otro ambiente más. ¿Cuál es? Un búnker. Dentro del cual está todo el manejo que tiene que hacer. Y ahí está el equipo de rayos X. Él se protege y tiene que protegerse, si no, el individuo no va a dar mucho tiempo, ¿no? Una vez que al individuo, y para eso inclusive tiene su equipo que se llama un dosímetro. ¿Qué cosa es un dosímetro? Luego vamos a ver qué es un dosímetro. Es un instrumento que me va a cuantificar la energía absorbida por mi cuerpo. ¿Por efecto de qué? De la radiación. Y un equipo, un dosímetro, en este caso una cámara de ionización, que es la que más se usa en los equipos de rayos X, en los equipos de teleterapia, en los equipos de tomografía axial computarizada. Mientras que los film, que son los de celuloide, que tienen alguna plaquita, ese es para determinar el estímulo. En cambio, la cámara de ionización es para leer inmediato cuánto he recibido en ese momento. ¿Correcto? Mientras que el film es para curar y ver en un año cuánto de dosis o de radiaciones o energía he absorbido. ¿Sí? Pues todas esas cosas son las que hay que visualizar, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, pasamos a la magnitud de dosimetría. Flujo, que es lo que les decía a ustedes, por favor, esto es importante. Lo primerito que aparece, ¿qué cosa es N? ¿Qué cosa será N? ¿Cómo lo entienden ustedes ahí? Dice flujo de partículas. Entonces, N es el número de partículas. Flujo, porque está trabajando en el tiempo. También se le conoce como tasa. Tasa de flujo, tasa o flujo de partículas. Unidad, en el sistema internacional, se define de manera análoga que el flujo de energía con el cociente de diferencial R y diferencial D, donde el diferencial R representa el incremento de la energía radiante de R, incremento de la energía radiante. ¿Por qué se habla de diferencial? ¿Alguien puede decir cuál es el objetivo? Matemáticamente, pues nada, dicho usted, ¿qué cosa es diferencial? Para que se entienda, voy a hacer lo siguiente.
porque si no, no vamos a perder la eliminación desconocida. Voy a escribir la palabra velocidad. Dice que es delta de x sobre delta de. ¿De acuerdo? El límite de velocidad es el límite del delta x sobre delta t cuando delta t tiende a 0. Y entonces diferencial x, ¿qué significará en todo caso? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, ¿qué significará? Es física 1. ¿En matemáticas también les han enseñado eso? ¿O no les han explicado? Voy a colocar una cosa que es muy simple, una distancia. Aquí voy a colocar yo el inicio 0,1 y aquí es 1. ¿Cuántos elementos hay en el interior de esto? 20 elementos. El primer elemento que se me ocurre a mí es ponerlo en la mitad. ¿Cuánto será la mitad? ¿Cuánto es la mitad? 0,5. ¿Y aquí está la mitad? ¿Cuánto será? 0,25. ¿Y aquí? 0,75. ¿Qué cosa entenderíamos de esto? Que lo llevamos a esto. ¿Qué entenderían ustedes? Claro, estamos tomando una parte del elemento. A ver, vamos a conceptuar con mayor certeza. A ver, yo tengo una varilla, ¿de acuerdo? Una varilla. Cuando yo quiero tomar el centro de masas de esa varilla, ¿qué necesito obtener como base? Que la varilla sea homogénea y, ¿qué más? ¿Qué más? Lo básico, ¿qué cosa es? Que sea homogéneo. ¿Qué más? Que sus elementos estén distribuidos homogéneamente, a eso se refiere. Entonces, cualquier pedacito que yo le tome, siempre va a ser representativo de todo, ¿sí o no? Esa es la idea. Entonces, en un centro de masas, puedo tomar el centro de masas en una longitud, en una superficie y en un volumen, tranquilamente. Para eso me explico: densidad superficial, densidad volumétrica y densidad lineal. ¿Ustedes se acuerdan de eso, no? A ver, el primero que se me ocurre es densidad lineal. Diferencial n sobre diferencial n. Sigma minúscula. Diferencial n sobre diferencial s. Y la volumétrica, lo que todos conocen, diferencial n, diferencial b. ¿Quién no conoce esto? Todos conocen eso, ¿sí o no? Pero esto, ¿dónde voy a aplicar? Esa es la pregunta que les hago a ustedes. Voy a aplicar en sustancias homogéneas, si no, no tiene aplicación. Y entonces, ¿qué cosa aparece? Aparece la integral. ¿Correcto? Porque miren ustedes, ¿esto puedo integrarlo o no puedo integrarlo? Si yo tengo que b es igual al diferencial x, diferencial t, aquí el diferencial x, ¿qué va a ser? B por diferencial t, ¿sí o no? Incluso. Ya está. Miren ustedes, es sencillo. Ustedes tienen que recordar estas cosas, ¿no? Por eso es que se aplica eso. Si no, no tendría sentido. La expresión, ¿cómo voy a representarlo acá? Aquí si yo tengo el 0,5 más menos 0,25. ¿Qué significará eso ahora para ustedes? Este 0,25, ¿qué cosa es? La mejor aproximación aquí. ¿Puedo aproximarme por más
y por menos. ¿Correcto? Es una incertidumbre. Entonces, por eso que es importante cuando entramos en este campo, ya vienen ustedes, ¿qué cosa nos dicen acá? Fluencia de partículas. Diferencial es el número de partículas incidentes sobre una esfera de sección diferencial. Ya me está hablando de esfera. ¿Por qué me está hablando de esfera? Porque es la concepción más sencilla. A propósito, ¿cuál es la figura geométrica que hace menos contacto con una superficie? La esfera. Ya lo veremos. Entonces, por eso es que esas cosas hay que tenerlo presente. ¿Qué más lo dice? La unidad del sistema internacional se define de manera análoga la fluencia de la energía como fluencia de energía. ¿De dónde viene? Aquí tenemos fluencia de partículas y aquí tenemos fluencia de energía, porque R está representado precisamente en esa condición. Entonces todo es una secuencia. Todo es una secuencia. Tasa de fluencia, donde delta de phi es el incremento de la fluencia de partículas en el intervalo de tiempo diferencial. Unidades, sistema internacional metros a la menos 1 por segundo a la menos 1. Esta magnitud recibe el nombre de densidad de flujo de partículas. Entonces, me voy a referir a algo que ya comenté a ustedes. Los reactores nucleares, para poder trabajar como tal, necesitan un núcleo. Y en ese núcleo, ¿qué cosa ingresa? Ingresa lo que le llamamos los elementos combustibles. Y cuando el reactor empieza a trabajar, trabaja con 10 a la 14 neutrones por centímetro cuadrado sobre segundo. ¿Qué les parece? ¿Qué cosa es? Flujo de neutrones por área. Entonces, en el momento que hay una fisión, hay un desprendimiento tremendo de energía calorífica. ¿Y cómo hacemos para disipar esa energía calorífica? El núcleo del reactor está inmerso ¿en qué? En agua. Y agua altamente pura. Entonces, una vez que hago eso, ese agua se convierte en vapor. ¿Por qué? Por la energía calorífica que desprende el núcleo del reactor. Y esa cantidad de agua vaporizada va a la turbina. La turbina se mueve y ¿qué cosa va a producir? Energía eléctrica. Pero ese agua es un circuito cerrado. ¿Cómo hago para que regrese ese agua a su lugar inicial? Entra con una etapa de enfriamiento. O sea, el primario se convierte en vapor, luego pasa para un serpentín y se convierte en agua nuevamente y regresa al sistema. Un circuito totalmente cerrado. Pero siempre va a haber una merma. ¿Qué cosa es merma? Va a ir perdiéndose agua de todas maneras. Nunca va a ser la misma. Cada vez que hago el trabajo, entonces hay que reponer el agua. Entonces, hay una central, en el mismo reactor, hay una central donde están produciendo agua purificada, desmineralizada. Y eso, pero verifican, porque todo el instrumental está ahí, ¿no? ¿Cuánto de agua tengo? Ah, no, falta agua, ya está ahí, llenen agua. O sea, todo es recíproco. Pues si no, no tendría sentido. Bueno, el reactor que yo conozco, así con certeza, es el reactor de Atucha 1 en Argentina. Produce 1000 megawatts de energía eléctrica. ¿Cuánto es? 1000 megawatts. ¿Y eso era cuánto? Sí, bastante, ¿no? Argentina, como tiene el problema de agua, tiene 3 reactores nucleares: Atucha 1, Atucha 2 y Río Tercero. Entonces, son sus 3 reactores que ellos usan para producir energía eléctrica, fuera de lo que tienen el reactor de investigación que está en el centro de la ciudad de Conera. Bien, entonces, miren ustedes, vamos viendo paso a paso. Todo lo que estamos hablando ahorita tiene que tener vínculo directo con quién, con lo que también conocemos, ¿no? Magnitudes asimétricas, exposición. ¿Quién descubrió esto?
nuestro amigo Ryan. ¿Qué cosa descubrió? Los rayos X. ¿Cómo llega a la concepción de los rayos X? A propósito, ahorita acá en el laboratorio de física, en investigación, hay 5 tipos de rayos X de la época de cuando yo era estudiante. Lo hemos llevado al laboratorio. Porque ¿a dónde pertenecen? Pertenecen al Museo de Física, que tiene el tercer piso de física, hay un museo. Eso pertenece al museo. ¿Qué hemos hecho? No lo hemos recuperado, nos hemos prestado para ver si había trabajo. Y efectivamente, trabajo. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque el laboratorio donde estamos nosotros no tenemos ni siquiera ¿cómo se llama? Un búnker, ¿no? Entonces, lo encendemos, salimos del lugar y verificamos. Las tasas de dosis son bajas, como era un equipo de laboratorio, entonces no son demasiadas las tasas de dosis que producen. Es un trabajo de investigación que se está haciendo en un equipo de hace cuántos años. Imagínate, yo he estudiado acá en San Marcos en la década del 69, ingresé en 69 y terminé en 73. ¿Cuántos años han pasado? Ni siquiera el proyecto estaba empezando. ¿Sí? Así que de repente ni sus viejos le conocían. ¿Sí o no? Yo nací en el año 50, 1950. ¿Cuántos años han pasado? Y mi esperanza de vida, seguro que en esa época hablábamos, era máximo 45 años. ¿Y ahora cuántos años tengo? ¿Cómo me ven? Y la esperanza de vida ha crecido ahora. ¿Cuánto? Dice que una persona de 90 años actualmente corresponde a una persona de 60 años de la década de hace 35 o 40 años. ¿Por qué es eso? Ha evolucionado el sistema de calidad. ¿Qué más ha crecido? Porque en esa época no sabíamos qué moría la gente. Ustedes, si alguna vez han entrado o han leído algo con ¿qué cosa pasó en la época de la Edad Media? Mucho más antes. Porque la Edad Media es la época más difícil de la Edad del Hombre. ¿Por qué? Más antes todavía, los famosos reyes, los famosos príncipes se casaban entre ellos. ¿Qué cosas pasaban cuando se casaban entre ellos? Malformación, caída genética, problemas de todo tipo. En esa época se hablaba, no se sabía que enfermedades venéreas eran las más comunes. ¿Cuáles son las enfermedades venéreas más antiguas? Sífilis, que está controlado. Eso dice. Sífilis, gonorrea, ¿qué más? El otro tío. Bueno, la tía también tiene razón. Hay otro que es el más de todos. TBC te abastaba a la gente, por eso se podía 35 máximo llegaban a los 38, 36 años. Ustedes, si leen la historia, van a ver muchos reyes que han fallecido a los 35 años, 30 años. Porque que no se sabía cómo tratar las enfermedades. La evolución para el tratamiento de enfermedades recién aparece a partir de las, más o menos hablando de las, casi terminando el 2000, no, estamos hablando de ¿qué ciclo estamos? 21, terminando el siglo XX. Y se descubre con mayor eficiencia todo el adelanto tecnológico que tenemos. ¿Cuánto tiempo? Máximo 40 años. La esperanza de vida de ustedes será por lo menos 110 años. Si es que se conserva, si es que se cuida. Porque si no se cuida, ni siquiera 70. 30, 60. Bien. Entonces, vean ustedes, a ver, aquí ya viene algo que es importante. Esto sí, ustedes son electrónicos.
tienen la base electrónica. ¿Qué significa un C sobre kilogramo? ¿Qué cosa es? Un coulomb por kilogramo, ¿correcto? Y equivale a cuánto? A 3876 R. Un R es igual a cuánto? O sea, ese R es Röntgen, en otra palabra. ¿Qué cosa es entonces? 2,58 por 10 a la menos 4 coulomb por kilogramo. ¿Qué significa coulomb para ustedes? ¿Saben? ¿Qué es coulomb? Carga, exactamente. ¿Y qué cosa es energía? ¿O no es así? Entonces, todo en el mundo en el que están ustedes ahora estudiando el asunto de radiaciones, todo es energía. Todo es trascendencia de energía. No tiene otra concepción. Entonces, esto es importante que lo sepan ustedes. Entonces, ya tenemos que un Röntgen es igual a 2,58 por 10 a la menos 4 coulomb por kilogramo. ¿Quién descubre eso? Nuestro amigo Röntgen. Entonces, la exposición de X igual a la diferencial de Q con respecto a M. ¿Y qué significará la diferencial de Q con respecto a M? Ahí está lo que tiene, dice kilogramo. A propósito de la ley de Coulomb, ¿a qué es igual la fuerza de Coulomb? A ver, ¿quién se recuerda? Pero ¿qué cosa vale primero? Va primero un K. ¿Qué cosa es el K? ¿Qué cosa es la K? ¿Qué cosa es el K? Es 1 sobre 4 pi épsilon. ¿Y épsilon qué cosa es? Permite el vacío. ¿Y 4 pi por qué? Porque es se considera como una esfera. Interesante, ¿no? Seguramente que ni siquiera recordado, ¿no? ¿Sí? Exposición, observaciones, se definió antes de dice la teoría Röntgen que la propia magnitud hace referencia únicamente al poder de ionización de la radiación X o gamma en un medio específico, que es en este caso el aire. ¿Sí? Entonces, ¿qué más lo dice? El efecto medio o ionización en aire es de acceso de escaso interés para el estudio de los... ¿Por qué es de escaso interés? Porque estamos hablando de radiación gamma o radiación X. ¿Qué cosa es? Que no tiene carga y no tiene más. Por eso no tiene carga. Existen problemas de medición de las exposiciones para... Bueno, eso es parte del descubrimiento y del análisis que se hizo. En base a esto, aparece precisamente lo que vamos a ver enseguida. Dice, tasa de exposición representa la variación de la exposición diferencial X en un intervalo de tiempo. Unidad especial RS, Röntgen por segundo. Se utiliza su múltiplo, Röntgen por hora, mini-Röntgen por hora y micro-Röntgen por hora. Sistema internacional, Coulomb o coulombio, bueno, es cuestión de nomenclatura, por kilogramo. Apenas se utiliza en la práctica por su desmesurada definición. Luego tenemos el ejemplo, bueno. ¿Qué es el Kerr? Es la suma de todas las energías cinéticas asociadas o iniciales de todas las partículas ionizantes cargadas, diferenciales e liberadas por la partícula ionizante no cargadas en un material de masa diferencial N. ¿Qué significa energía cinética? A ver. Ustedes conocen las energías, ¿cuáles son? La energía cinética, energía potencial y la energía de Einstein. ¿Cuál es la energía de Einstein? MC cuadrado. Luego tenemos la energía que en un medio elástico, ¿cuál es? Un medio de KX al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esas son energías individuales estrictamente, pero ¿cuál es la más importante? La energía cinética. ¿Qué es energía cinética?
la fórmula, pero yo quiero que la difusión, ¿qué significa? La cantidad de energía que se produce cuando un cuerpo se está moviendo a una velocidad. Eso es todo. ¿Se entendió? Energía que se produce cuando el objeto está moviéndose sobre una superficie a una velocidad determinada. ¿Y qué es el problema? Los profesores ponen la fórmula de energía cinética un mv cuadrado. ¿Qué cosa pasa? ¿Qué es? ¿Y MGH? ¿Qué cosa es? Un punto de referencia, pero con respecto a una. Por eso la concepción importantísima cuando hablan de trabajo. Hay trabajo cero, trabajo positivo y trabajo negativo. ¿Correcto? ¿Y el trabajo se produce cuándo? Cuando hay movimiento de la partícula o del objeto sobre una superficie trasladado de un punto a otro. ¿Pero qué pasa con la energía potencial? No existe. Pero sí, cuando... Es que es fácil de darse cuenta. Cuando yo camino, sí estoy produciendo trabajo. Camino para acá, camino para allá. Pero ¿qué pasa con la energía potencial? También es trabajo, pero ¿cómo? Fácil, pues. Agarro un bulto, lo levanto y me pongo a romper y empiezo a ver. ¿Qué cosa pasó ahí? ¿Cuál es la respuesta a eso? Hay energía potencial, pues. Pero es trabajo también, ¿o no es trabajo? Estoy gastando energía para levantar el elemento. Miren ustedes la concepción fácil de darse cuenta, porque dice, el trabajo es igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. ¿Correcto? Dependiendo de en qué altura se encuentre el objeto, si ha llegado al piso, si lo quiero, pues depende del trabajo, del ejercicio que me den. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando hablamos de energías, acá en este campo que estamos viendo ahorita, también estamos hablando de trabajo. Y eso tienen que recordar ustedes. Para realizar el trabajo necesito energía. Y cuando realizo el trabajo, ¿qué hago? Gasto energía, ¿sí o no? Entonces, es lo mismo que vamos a ir viendo ahorita. Dice, ahí me dice el Kerman, dice entre la suma de todas las energías cinéticas iniciales de todas las partículas ionizantes cargadas diferencia. Entonces, ¿qué cosa pasa? Cuando hay movimiento de partículas, y aquí pues estamos hablando de energía cinética, precisamente. Unidad, bueno, ahí está hablando de la unidad muy antigua, el rad. Unidad actualmente es el Gray. Miren ustedes, por favor, ahí dice Julio por kilogramo. ¿Qué significa eso? ¿De dónde sale Julio? Para entender eso vamos a hacer lo siguiente. Dice que el trabajo es igual a la integral de F diferencial R. ¿Sí? Diferencial R. F, sus unidades, Newton, ¿no? Y R, metro. ¿Qué cosa aparece entonces? Aquí aparece Newton es kilogramos, metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por metro. Dimensionalmente, ¿qué sale? M mayúscula L cuadrado P a la menos 2. Y si ustedes hablan de trabajo, van a hablar de lo siguiente. ¿Es correcto o no es correcto eso? A ver. Sí, es correcto. Dimensionalmente es correcto. ¿Y cuál es su unidad? El joule. Y un joule es igual a un newton por metro. ¿De acuerdo? Por otro lado, sabemos que un joule es igual a 4, perdón. ¿Cuál es la otra unidad de joule?
es igual a 10 a la 5 dinas. Entonces, todas esas cosas se involucran también en ese campo. Porque me está diciendo Joule, bien claro. Joule por kilogramo, o sea, energía en joules por kilogramo. Ese se llama el famoso Gray. Dice, ventajas del Kerman frente a la exposición. Es válido tanto para neutrones como para fotones. Sus valores numéricos expresados en Gray se parece mucho a los de la dosis absorbida en aire, agua o tejido biológico blando. ¿A qué se llama tejido biológico blando? A ver. Todos los órganos hematopoyéticos son los tejidos blandos, supónganse en su cabeza, ¿ya? Los órganos hematopoyéticos pertenecen a los tejidos blandos. Entre los cuales están las gónadas, el estómago, los pulmones, ¿qué más? Es que todo esto, si hablamos del estómago, estamos hablando de el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado, el recto, etc., ¿no? Si hablamos de pulmones, también. Y es lógico también a nivel de cerebro, porque la masa encefálica también es un... Pero ¿qué cosa lo protege la masa encefálica? ¿Qué lo protege? El cráneo. En cambio, la barriga, ¿qué lo protege? No lo protege nada. Tasa de Kerman es la variación de Kerman en el intervalo de tiempo. Unidades del sistema de Gray por segundo. Ya estamos hablando en función de la tasa de dosis. Tasa de dosis. Por eso se llama, por eso le damos ese nombre. Bien, acá observen por favor dosis absorbida y tasa de dosis absorbida. ¿Ya? Observen por favor, dosis absorbida es el cociente donde la diferencial de E es la energía media impartida por la radiación ionizante y absorbida en una cantidad de masa diferencial en un material específico. Entonces, ojo, ya habíamos hablado sobre el diferencial. ¿Qué era un diferencial? Ya hemos dicho ya que es un diferencial, ya conocemos, ya entendemos. ¿Qué cosa significa entonces? Diferencial de E. Estamos hablando de una masa muy insignificante, pero eso como consecuencia puedo analizarlo en su contexto a ese. Por ejemplo, les digo a ustedes, los pulmones. La concepción del pulmón es la misma característica, tiene lo mismo, o son dos diferentes o no es así. Es uno solo, el tejido del pulmón es único. Y como consecuencia yo puedo hablar de eso sin ningún problema. Yo puedo hablar de eso. Haciendo la concepción, entonces calculo, pongo el volumen de mi pulmón, ¿cuánto es el volumen? Y en base a eso puedo hacer el cálculo. Porque ya sé que es homogéneo, tiene una misma característica. Por eso es que es importante tener presente la idea, ¿no? Donde el diferencial E es la energía media impartida por la radiación ionizante y absorbida en una cantidad de masa diferencial M de un material específico. Tasa de dosis absorbida, variación de la dosis absorbida diferencial en un punto de un material en un intervalo de tiempo diferencial. Entonces ya tenemos primero dosis absorbida, luego tenemos la tasa de dosis absorbida. Entonces si ustedes van acá, comparen, ¿no? Este es diferencial E, y aquí ¿qué cosa es? Ese diferencial E está acá. ¿Sí? Dice, unidad especial, el RAD, unidades del sistema interno de Gray, 1 joule por kilogramo, un miligray es igual a 10 a la menos 3, un microgray 10 a la menos 6. Relación entre unidades especiales y unidades del sistema interno. Un gray igual a 100 rad. Un rad igual a 10 a la menos 4 a la menos 2 gray igual a 1 centigray. Y cuando hablamos de tasa, unidad especial, rad sobre segundo. Se utilizan sus múltiplos. Rad por hora, miligray por hora, unidades del sistema internacional, el gray por segundo. Tiene usted miligray, microgray.
es la magnitud dosimétrica de mayor interés. Hace referencia a la energía impartida por la radiación ionizante de cualquier tipo y absorbida en un punto de un nivel específico. El efecto medido es de gran interés para el estudio de radiobiología y protección contra la radiación, o sea, protección radiológica. Fácil relación entre las unidades y magnitudes antiguas y la del sistema internacional. Bueno, las facilidades que me dan para entender esto. Continuamos. Transferencia lineal de energía, lo que hemos dicho, el famoso LED. Es la energía disipada por una partícula cargada al atravesar una longitud diferencial N en todas aquellas colisiones con electrones en las que la pérdida de energía es menor que el D. Sistema internacional, otras unidades, que kiloelectronvoltio por micrómetros, electronvoltio por metro y megaelectronvoltio por metro. Consideraciones generales: el LED tiene gran importancia en radiobiología y radioprotección, puede servir de base para el cálculo de los factores que contengan la calidad de la radiación y el valor del daño biológico. Bueno, todas estas cosas ustedes deben haber estado leyendo ya, porque se supone que los papers ya los tienen ustedes. Relación entre magnitudes. Dosis absorbida en un punto del material, X exposición y F factor de relación entre X y D. Entonces hay un factor de relación entre la exposición y la dosis absorbida. F, este factor está tabulado para distintos materiales y energías tabulares. Acá lo tienen acá. F es la aproximación, o aproximadamente 1 para todas las energías cuando el material irradiado es tejido blando y se utiliza las unidades de magnitudes de Rad. Acordarse entonces, este F, este factor de relación entre X y D, dice es aproximadamente igual a 1 para todas las energías cuando el material irradiado es un tejido blando. Ojo. El factor de relación entre X y D está muy vinculado directamente con ¿quién? Con el tejido blando. Radioactividad. Esto ya lo hemos visto. Vamos a hacer prácticamente lo estamos recordando. Actividad de una partícula de un radionucleido en un determinado estado energético es el cociente entre diferencial N. ¿Qué cosa es diferencial N? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué cosa es diferencial N? Número de partículas, puede ser en función del tiempo. Entonces eso hay que tenerlo presente. Lo único que está pasando es que no estamos cambiando el nombre. Diferencial N dice valor expresado del número de transiciones nucleares espontáneas desintegraciones que se produce intervalo de tiempo. ¿Bien? Unidad especial, el curio o el famoso curie es un patrón de masa, actividad de 1 gramo de radio 226 en condiciones normales de laboratorio. ¿Quién descubrió? Madame Curie. Por eso que se ha dejado ese nombre, porque es la que ha descubierto. Unidad del sistema internacional, el Becquerel, al mismo tiempo Becquerel también trabajaba y encontró las unidades, ¿no? Entonces, luego se ponen en evidencia y se construye una sola unidad. Un Becquerel, una transformación por segundo, desintegraciones por segundo, segundo a la menos 1, se utiliza múltiples. Tiene megabecquerelios, kilobecquerelios, etc. Y un
Curie lo relacionamos directamente, es igual a 3.7 por 10 a la 10 becquerel. Si utiliza el submúltiplo de la unidad, nano Curie, micro Curie. Equivalente de dosis en un punto. Aquí ya vienen otros factores, ¿no? La dosis absorbida en un punto de un material. Q, factor de calidad de la radiación. Q es una cantidad adimensional que pondera la efectividad biológica de la radiación. O sea, hay que conocer el tejido y en base a eso verificar el Q. Se calcula observando la distribución de la energía a nivel microscópico, famoso LED. ¿Cómo interpretamos eso? Entonces, para cada tejido hay un valor específico que está relacionado con esa expresión con la dosis equivalente. La dosis equivalente va a depender del tejido, por eso existe ese factor de ponderación. ¿Cuál es ese factor de ponderación? Dosis absorbida en un punto de un material, Q, factor de calidad de la radiación. Entonces, factor de calidad, Q es la cantidad, bueno, ahí lo tienen ustedes claramente, y lo vinculamos directamente con las unidades. ¿Cuáles son las unidades? Joule por kilogramo, Siever, luego tenemos relación entre ambas unidades. Un Siever igual a 100 corriente. Aparece Siever porque aparece la concepción que se refiere específicamente a un tipo de tejido, tipo de material. En cambio, lo anterior era en forma genérica, ¿correcto? Ahora estamos multiplicando por órgano. Cada órgano tiene su propio factor de ponderación. Por eso que aparece este famoso Siever. Dice, al ser Q una constante sin dimensiones, la unidad de dosis equivalente del sistema internacional también engloba en joules por kilogramo. Para distinguir las unidades equivalentes de dosis H de las dosis absorbidas, se utilizan nombres propios diferentes, el Siever, el Gray, respectivamente. Entonces, y ahí la cosa va cambiando en cuanto se refiere en forma genérica y al tipo de órgano con el que estamos trabajando. Tasa de dosis, tasa equivalente de dosis. Variación de la equivalencia de dosis diferencial H con respecto al tiempo. Unidades, el rad por segundo, se utilizan los múltiplos rem por hora, milirem por hora. Unidades del sistema internacional, el Siever por segundo, se utilizan sus múltiplos milisiever y microsiever. Ejemplo, radiación cósmica a diferentes alturas, como se puede ver en el ejemplo de acá. Este es un ejemplo con el cual podemos observar ustedes los niveles de dosis dependiendo del altura. Dosis equivalente en órgano. Ahora sí, empezamos a trabajar directamente con órgano. Dice, es la dosis absorbida promediada sobre el tejido u órgano T procedente de la radiación. Pues esa sumatoria dice que está dado en Siever, WR factor ponderal de la radiación, R constante adimensional que pondera la radiación incidente en el órgano o tejido calculado a partir del famoso. Eso ya está definido directamente. Dosimetría efectiva. Dosis efectiva es la suma de las dosis ponderadas en todos los tejidos y órganos del cuerpo especificados en la normativa del ICR. Y ahí existe toda una tabla con la cual se trabaja directamente. Factores de ponderación, acá está precisamente el WT
En gónadas 0,2, el WT del ICRP 103, el ICRP 60 y este es el ICRP 103, este es más moderno, más actualizado. Entonces tenemos gónadas 0,2, 0,08, médula ósea, colon y pulmón, o sea, ya tiene su valor de ponderación. Vejiga, esófago, hígado, tiroides, superficie ósea, cerebro, o sea, ya tiene ya su motor de ponderación para cada. Magnitudes limitadoras. Y esto todo es función de ICRP y la característica de todo. Aquí ven ustedes el ICRP de 60, que el año 1991 dice las magnitudes limitadoras están basadas en unos factores ponderables de la radiación WR y de los tejidos H. Aquí WR y WT tabulados. Estos valores se adoptan de la definición de la publicación del ICRP 60 del 991. Pueden verificar, ya está especificado y es una tabla ponderada y que se usa directamente. Aquí están las magnitudes operacionales para radiación externa. HT, magnitudes limitadoras vigentes, son imposibles de medir. Las magnitudes operacionales sirven para estimar de una manera razonablemente conservando las magnitudes limitadoras. Las magnitudes relacionadas con la vigencia radiológica de los trabajadores expuestos es el famoso POE, ¿no? Aquí le ponen trabajador expuesto simplemente. Acá en Perú usamos el POE, personal ocupacionalmente expuesto a las radiaciones ionizantes actualmente vigente en nuestra legislación. Equivalencia de dosis ambiental y equivalencia de dosis personal. Ambiental y personal. Pues todos son valores estimados que están especificados en el ICRP. Bien. Nos dicen a nosotros magnitudes operacionales para la vigilancia de áreas. Entonces, ahora ya viene la vigilancia de áreas. HD es un punto de campo de radiación en el equivalente de dosis que se producirá por la correspondiente campo alineado en el ICRP a una profundidad de sobre la radiación. Entonces, ¿qué cosas tenemos ahí? La unidad de necesitamiento es sensible. Para distintos valores de profundidad, entonces aquí ya viene el cálculo que debe ser. ¿Quién debe hacer ese cálculo? El especialista para tratar los tumores. Para distintos valores de la profundidad tenemos para radiación débilmente penetrante. Se recomienda a una profundidad de 0,07 milímetros para la piel, 0,3 milímetros para el cristalino, o sea, porque son valores muy sensibles. Para radiaciones fuertes penetrantes se recomienda una profundidad de 10 milímetros. ¿Cuánto 10 milímetros? No es tan profundo, ¿no? Casi nada. Entonces, por eso que es importante acordarse que en esa distancia yo debo ponderar cuánto es la radiación que debe llegar al tumor. Yo me acuerdo bastante, eso sí, yo lo he vivido con mi madre. Mi madre descubrió un tumor a la altura de la columna, ¿ya? Más o menos en la base del pulmón y el hígado, ahí me acordé. ¿Cuánto tenía de diámetro el tumor? Cuando lo descubrieron, le hicieron todo el cálculo, tenía 5 milímetros, pero como tumor, como volumen, 5 milímetros. Como estaba comprometida la columna, a ella no le podían operar. ¿Y
¿Qué hicieron? Lo sometieron primero lo sometieron a radioterapia y luego a quimioterapia. Y tuvo suerte, porque lo desaparecieron el tumor. Y después de esa etapa vivió más o menos como 15 años más, y después de esos 15 años le apareció ya también tumor, le apareció problemas a nivel de páncreas. Y ustedes saben que con páncreas nadie se salva. Cuando desaparece, ¿Y cómo se sabe que tienes ¿cómo se llama? Cáncer al páncreas? En forma indirecta. Pues es un órgano tan sensible que no soporta ningún tipo de manipulación. Entonces, normalmente cuando ya tienen problema del páncreas es porque ya está haciendo ya metástasis. ¿Qué cosa significa metástasis? O sea, ya agarró diferentes órganos. Se ha expandido el tumor a nivel de todos sus órganos. Bien. Para distintos valores de la profundidad entonces ahí tienen ustedes, tenemos, para radiación débilmente penetrante se recomienda una profundidad de 0,07 milímetros para la piel, 3 milímetros para el cristalino, y para profundidades mayores tenemos a partir de 10 milímetros para la radiación penetrante. Entonces todo esto, los especialistas cuando hacen los cálculos para irradiar los tumores, porque tienen que saber todo este manejo. Entonces, efectivamente, por medio que reciben un inhibidor anualmente, milisievert por año. Bueno, ahí lo tienen en la torta. La torta la podemos observar ustedes. Fondo natural, famoso radón 1.2, pruebas nucleares 0,01, proporcionalmente expuestos 0,02. Diagnósticos médicos, 1, producción de energía nuclear eléctrica, 0,00. Y ustedes, la radiación natural de fondo es bien alto, ¿no? El famoso radón. Y ustedes saben por qué, acá ahorita tenemos radón. ¿Ustedes saben por qué aparece el radón? ¿Alguien de ustedes sabe? Ahorita todos los ambientes donde vivimos en nuestra casa siempre está presente el radón. Lo que pasa es que la Tierra, en cualquier punto de la Tierra siempre hay trazas de uranio. Y de las trazas de uranio aparece el radón. Si nosotros, por ejemplo, observamos totalmente esto, se va a concentrar mayormente, se va a concentrar muy fuerte en el radón. Pero como no hace daño, porque hay los límites están establecidos, pues no va a ser ningún problema. Claro. Ahora, el problema es lo que me comenta vuestro compañero cuando descubren los tapados, no es por radón que se muere la gente, se muere ¿por qué? Ahí sabe. Cuando usted pone en una vasija y lo entierra plata o entierra oro, ¿cuál es el elemento que con el tiempo va a aparecer? El antimonio. Abres la vasija, ya fuiste. Encontré oro, encontré plata, feliz, pero no sabes que al mes o a los 15 días estás muriendo. El antimonio es un veneno, pero si lo estás respirando, como que se puede. No, siempre que vas a encontrar, vas a buscar un tapado, tienes siempre todo lo necesario. Te pones tu mascarilla para empezar. Es que los antiguos no pensaban en esas cosas. Nosotros hemos tenido un caso bien curioso en la casa yo soy de provincia. La casa de mi vida es una casa antigua, muy antigua, era de unos curas, y bueno, vivimos ahí. La casa la compró mi padre, no vivió a los 18 años, y siempre había problemas en la casa. Y mi padre dice, no, bueno, vamos a tratar de ver qué cosa hay. Y se cayó la casa, porque era muy antigua, y descubrimos en una esquina un par de monedas de oro. No significaba nada. Pero seguía el problema. Ya nosotros
salimos de ahí y lo vendió a la casa. Al mes, el nuevo dueño le encuentra un tapado. Pero no era para nosotros. No sé muy bien cuánto tiempo vive y nunca lo habíamos encontrado. El hombre se volvió millonario. Pero al tiempo, él que lo encontró falleció. Feliz, el momento que lo encontró. Entonces, ahorita el que quiere buscar tapado, hace eso, tiene que ir con toda la indumentaria necesaria, ¿no? No se te va a ocurrir y de frente vas a abrir para que te mueras. Bueno, aquí viene una parte que corresponde a las exploraciones médicas. Bien, dice dosimetría de correcciones médicas, dosis integral, energía impartida. Bueno, esto ya lo conocemos porque ya es una práctica directa que se ha hecho. Para el factor de retrodispersión, ya esta es la parte práctica directa. Ahí lo tienen ustedes, son valores que se han estimado y se han encontrado mientras está haciendo los trabajos en el laboratorio. Dosimetría de exploraciones médicas, las dosis típicas miligray en exámenes de tomografía computarizada. 1991 días, bastante tiempo. ¿Cuántos años ha pasado? Bastante tiempo. Tiene la cabeza, los ojos, la tiroides, tórax, útero, ovarios, gónadas. Examen de tomografía computarizada, pueden observar ustedes una tabla de valores estimados. Tiene cabeza, tórax, abdomen y pelvis. Dosis efectiva. Exámenes radiológicos, cráneo, tórax, abdomen y pelvis. Dosis efectiva, milisievert 0,07, 0,02, 1,07. Supuestamente, de acuerdo a esto, tiene el que tiene mayor concepción. La cabeza tiene 2, el tórax 8, abdomen de 10 a 20, pelvis de 10 a 20. Están en ese orden en el protocolo. Acá, cráneo 0,07, tórax 0,02, abdomen porque es más radiosensible. El abdomen es muy radiosensible. Pelvis 0,5. Bueno, entonces con esto, este paper ya lo tienen ustedes, tienen que revisarlo más. Vamos a pasar a otro. ¿Qué hora? Vamos a pasar a decaimiento radiactivo, que también interesa. Bien, vamos a aprovechar este paper del señor, de la señora Laura C. Lamont. Bien. A ver, por favor, aquí primero vamos a ver las unidades y luego cómo trabaja dentro de lo que significa decaimiento radiactivo. Dice la actividad que es una fuente radiactiva, es el número medio de procesos de decaimiento que surgen por unidad de tiempo. Cantidad extrínseca depende del esquema de desintegración nuclear específico, actividad diferente de cantidad de radiación. Entonces, nuevamente, un becquerelio, una desintegración por segundo, un Curie, 3,7 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo. Entonces, la actividad, estamos hablando de un gramo de, o sea, se ha hecho el estudio en un gramo de radio 227. Ley de decaimiento radiactivo. El decaimiento radiactivo es un proceso espontáneo,
no puede presentirse en el momento exacto de que el núcleo. ¿Qué me está queriendo decir esto? Esto lo vamos a... Si ustedes se acuerdan, esta fórmula, ahorita la vamos a ver, por cierto, dice que A es igual a A sub 0 por E a la no T. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros le aplicamos Ln de A va a ser igual a Ln de A sub 0 menos mu T. Haciendo el arreglo matemático, vamos a pasar esto Ln de A menos Ln de A sub 0 igual a menos mu T. Arreglo matemático, ¿a qué es igual esto? Logaritmo de n de quién? Va A entre A, A entre A0, listo. Este va a ser igual entonces a menos mu T. Entonces vamos a despejar mu. Mu es igual entonces a Ln de A sobre A sub 0 sobre 0. Y este es negativo. ¿Qué significa eso? Bien, aquí voy a colocar la actividad, correcto, este es porcentaje, entre el tiempo en segundo. Esto va a salir esto. Esta es la representación. Cualquier punto que yo tome es lo que va a hacer el médico. ¿Qué cosa va a hacer el médico? Calcular la dosis que necesito yo para irradiar un tumor en un individuo. Un ejemplo muy simple: cuando usted compra, yo 231 al Instituto Peruano de Energía Nuclear, usted le dice, señor, necesito 5 milicuríes en mi laboratorio a las 8 de la mañana. Entonces, el individuo, el del IP, tiene que llevarle con anticipación para que a esa hora le lleguen los 5 milicuríes. Porque el decaimiento del iodo radioactivo es 8,05 desintegraciones por segundo. Perdón, vida media. Estoy confundiendo eso. 8,05 días. O sea, si yo compré un milicurí, en ese tiempo de 8,05 días va a decaer a la mitad. Y los otros igual va a ir decayendo hasta desaparecer. Entonces, esto precisamente está relacionado con eso. La actividad inicial, la actividad final. Entonces acá lo vamos a ver enseguida. Acá todo esto es una protección nada más. El decaimiento relativo está matemáticamente difícil en términos de la probabilidad de la velocidad de decaimiento promedio. Las leyes exponenciales, justamente en exponencial, vamos a ver ahorita. Acá está. Miren ustedes, yo lo he puesto acá ya como proceso final, porque en realidad el decaimiento radiactivo es exponencial, es así. Como está indicado acá. Miren ustedes, ¿ya? Por favor. Número de, aquí se ha estudiado al carbono 14, átomo del carbono 14, años de caimiento. El carbono 14 tiene 5.760 años de vida media. Miren usted cómo es el proceso. Que aquí se ha trabajado con lambda menos lambda t, y lo mismo. Lo que tienen ustedes en la pizarra es prácticamente lo mismo. Este factor del logaritmo de 2 es precisamente como consecuencia de los resultados.
dado un conjunto de N núcleos radiactivos idénticos, lambda N número total de decaimiento por unidad de tiempo, ahí vean ustedes el proceso. Y finalmente hago la integración. Y haciendo la integración es que voy a llegar a la construcción que estamos viendo acá. Y el logaritmo de 2 es igual a 0,693 sobre la periodo de semi-desintegración. Y ahí están las ecuaciones con las cuales se trabaja. Por eso, ¿qué cosa es esto? Es una exponencial. Y ahí está la exponencial. Nt igual a n por 0 por e a la menor lambda t. Así que tau es el tiempo probable de desintegración de un nucleído o un núcleo. Tau es el tiempo de vida media del nivel nuclear. Ahí lo tienen ustedes clarísimo. Ahí está. Lo que aparece acá es lo que está en la pizarra. Y ese es el anterior, el papel milimetrado y este papel semi-logarítmico. Y miren ustedes la trascendencia. ¿Es lo mismo? Dice, el df es una función exponencial del tiempo. Seguramente muchos de ustedes ya se recordaron cuando hicieron el laboratorio de física 1. Esto lo hemos hecho en el laboratorio de física 1. Ustedes no han llevado al laboratorio de física 1. Virtual. No se recuerdan nada de esto. Lo que dice dice se encontró radón 227, no, 26. 226 creo que es, bueno, no correcto. Se encontró radón tal día y se encontró este decaimiento en tal de tiempo. Entonces aparece esto. Entonces tienen que graficar el papel milimetrado, graficas actividad de sus tiempos. Esta actividad, ¿qué cosa es? Ya significa cuando usted divide esto, es porcentaje, ¿sí o no? ¿Se acuerdan, no? ¿El porcentaje o el porcentaje? A eso se refiere. Entonces, colocamos el porcentaje en el eje Y y en el eje X vamos aquí. Y luego lo llevamos al papel semi-logarítmico y miren ustedes, se convierte en una regla. Y aquí me está hablando directamente 0,1. Entonces, ¿qué hace el médico? Ya no va a hacer esto. Va directamente a esto y verifica. En tal día, aquí subo, no día cuánto tiempo, cuánto tiempo. En otro día acá, cuánto tiempo. Y así sucesivamente. Para eso sirve este gráfico. Entonces, los médicos cuando trabajan en este campo ya saben con qué herramienta matemática trabajar. Factor de decaimiento y curva universal. El factor de decaimiento, curva universal, minutos, horas, etc. Curva universal de F igual a E a la menor lambda T, elegimos dos puntos, D0 y de F1. Pero que ustedes rápidamente pueden verificar. Se puede verificar las características. La curva universal puede utilizarse para cualquier radionucleído. O sea, esto que ven acá ustedes, rápidamente lo pueden usar para cualquier radionucleído. Tienen control de decaimiento y aquí tienen el número de la parte lineal y la parte logarítmica. Corrección de las imágenes de desintegración de F por función de T y de delta T. Aplicaciones directamente las aplicaciones las pueden encontrar acá ustedes. Esto es
una ayuda directamente para los individuos que están metidos en este campo de la radiación. Profesor, ¿Sí? no, creo que puede estar ahorita mi compañero en esa nota porque Luis también ya tiene ¿Qué ves? ir al choque de Ese es el problema. Eso lo hemos tenido desde el primer día de clase. ¿Quién tiene clases arriba? casi la mitad. Ay, la mitad. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ya estos papers, el delegado los ha subido, por favor, revisen, porque el examen es el día primero. ¿Ya? Es el examen final. Lo que estoy esperando es que el profesor del laboratorio me mande las notas del laboratorio. Ahora no sé si mandarán o no mandarán. Ese va a ser parte de la evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, el día primero de diciembre es el examen final. Y posiblemente sea en el mismo ambiente donde hemos dado el examen parcial. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, revisen, ya lo tienen los papers ustedes y con eso pueden estar aptos para poder dar el examen. Bien, entonces quedamos así. Entonces, voy a leer aquí y hacia la persona de Castillo. ¿Está Castillo?